Llevo muchos años fuera de Colombia, demasiados para mi gusto personal. Por eso ya el plan retorno está activo. Siempre le he gritado al mundo que soy de Colombia, que Colombia es un país hermoso, defiendo a Colombia por donde vaya a capa y espada y jamás en mi vida he dejado de sentirme orgulloso de ser colombiano. Pues hoy me levanté más orgulloso de serlo, con más ganas de gritarle al mundo, soy colombiano. Lo que pasó ayer en Colombia fue espectacular. Ver esas imágenes, esa plaza de Bolívar llena, la verdad a mí en lo personal me llenó de un regocijo, me llenó de una energía extra que hacía falta. En eso sí me tienen mucha ventaja las personas que están en Colombia, porque eso es lo que yo quería sentir. Quería sentir el pueblo, quería sentir y ver la gente cómo respalda el cambio, cómo la gente tiene esa ilusión de cambio para cada una de sus vidas, de sus familias, de sus mismas personas. Eso fue increíble. No solo se vio esas imágenes en Bogotá, también se vieron en el resto del país. Adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Estas imágenes que vimos eran en el Cauca. Gustavo Petro posteó: el Cauca se movilizó por la vida y contra quienes ejercen violencia en su territorio. El Cauca quiere la paz. Adjuntó también imágenes: esta es la Guajira movilizada, que el pueblo guajiro esté dispuesto a defender su derecho a la vida y al agua. Aquí vemos en el departamento de La Guajira. Como lo digo, ha sido en todo Colombia. Gustavo Petro ha adjuntado más imágenes. En Arauca también vemos estas imágenes. Aquí vemos esta gran bandera, la gente manifestándose con esa ilusión de cambio en todo el país. En esta vicepresidencia de Colombia, la comunidad de Arauca se moviliza en el 27S por la vida, en la lucha por la tierra y la paz. Tunja también. Miren esta imagen en Tunja. Impresionante. Y así fue a lo largo y ancho de todo el país. Bienvenidos una vez más a Notipetrovsky, que claro que viene cargadoski. ¿No están ustedes así llenos de energía, llenos de emoción, llenos de ilusión? Si teníamos ilusión, pues ahora creo que ha subido ese índice de ilusión que tenemos con nuestro país, con nuestra Colombia, con ese país que va a ser la potencia mundial de la vida y que es ya desde hace mucho tiempo, desde siempre, ha sido el país de la belleza. Como lo digo, estamos ya en Notipetrovsky. Vamos a ver varios temas el día de hoy. Emociones, emociones y emociones. Y la mayor emoción se vivió ayer en ese maravilloso discurso ante la Plaza de Bolívar llena, cosa que le encanta a Gustavo Petro. Estaba en su salsa, ese es su ambiente, con su pueblo, con su gente, que en realidad lo quiere y lo apoya y que ha entendido que Colombia debe cambiar. Esa parte de Colombia, esa parte es la que está representada y necesitamos que la otra parte también sea parte de ese cambio, porque también son Colombia. Temas que vamos a tratar en este Notipetrovsky. Pues vamos a hacer un recorderis de los mejores apartes de ese maravilloso discurso que ayer yo lo tuve que ver solito y ahora pues quiero verlo con ustedes. Qué mejor que con ustedes poderlo ver. Otro tema, el cambio de la terna, que tanto ha generado, tanto escándalo que ha generado. Oiga, definitivamente lo que se está denunciando de esta señora Amparo Cerón era totalmente cierto. Totalmente cierto, ya salió a denunciar y eso saltó hasta Néstor Humberto Martínez. Ay, 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 qué tal el sapito que se nos iba a meter, el paquetico que se nos iba a meter en esa fiscalía. Ahora sí podemos decir que tenemos una terna y definitivamente, pese a lo que dijo la Corte que había circulado, que tenía que haber un hombre en esa terna, pues no señor, otra mujer va a ser completa la terna, el reemplazo de Amparo Cerón, de la que nos salvamos. Vea pues el paquetico que se nos iban a meter. Pues vamos a ver otro tema también, el tema de la esposa del narcotraficante, como han titulado Caracol, el documental que han atacado, la investigación paupérrima que han hecho y las falacias que han sacado. Pues Gustavo Petro ha respondido a eso, ha respondido a los ataques también que se presentaron el día de ayer por las marchas. Gente indeseable definitivamente. Pues Gustavo Petro no se ha quedado callado y hoy mismo les ha contestado. Y como siempre tenemos ñapitas, cosas positivas que están pasando en el país y que muchas veces pasan desapercibidas. Ojo, también se me olvidaba,
tenemos una entrevista que le dio al Washington Post. Buena entrevista también, una entrevista de donde también vamos a analizarla y donde vemos otra parte también de Gustavo Petro, lo que quiere de Colombia, un país en paz. Eso es lo que quiere este maravilloso líder que tenemos como presidente del país. Pues sin más, entonces vamos con ¿qué era lo primero? Pues emociones. Vamos a emocionarnos un poco con las palabras de Gustavo Petro el día de ayer. Decían que este gobierno había perdido popularidad. Sacan unas encuestas como si nosotros no hiciéramos encuestas. Lo único que se evidencia es la mentira en esas encuestas. Esta es una verdadera encuesta. Las encuestas reales nos dicen que si mañana hubiera elecciones, otra vez ganábamos la presidencia. Hoy en todos los rincones del planeta y en todos los rincones de Colombia se impone el cambio. Tenemos que cambiar y transformar la sociedad para que podamos vivir, así de simple. Les quiero agradecer estas enormes manifestaciones que se han dado a lo largo y ancho del país. Es a ustedes, al pueblo, al que se debe este gobierno. No tiene razón de ser este gobierno si no es por ustedes, para ustedes. Ustedes son el objetivo central de nuestras políticas. Todos los días cuando hacemos reuniones con los ministros, las diferentes actividades, toda esa actividad se centra en lograr que ustedes puedan vivir mejor. El objetivo de este gobierno al final, ojalá cuando pase, es que cada una de las personas que habitan en Colombia puedan sentir que viven mejor que cuando entramos, que cuando llegamos. Para ello es que estamos realizando las tareas cotidianas y las reformas que se presentan al Congreso de la República, los cambios de política en todos los ministerios tiene un objetivo: que ustedes puedan vivir mejor. Estas movilizaciones las denominamos movilizaciones por la vida. La vida es el eje central que nos convoca, es el eje central del programa de gobierno. La vida tanto en la naturaleza como en los seres humanos. Esta movilización tiene un fin: defender las reformas democráticas que se han presentado al debate nacional, a las fuerzas políticas y a la sociedad colombiana. Cuando hablamos de salud, por ejemplo, lo que estamos pensando es que nadie en cualquier lugar del territorio nacional se quede sin el tratamiento que merece su enfermedad. Que nadie se quede sin la prevención de la enfermedad, que el sistema de salud no es solo para el norte de Bogotá o para Bogotá, sino es para todos los rincones de Colombia. ¿Qué dificultad tiene hoy una mujer del Chocó, por ejemplo, allá en el Pacífico colombiano? ¿Qué dificultad tiene para poder salvar la vida? Porque ni siquiera hay un hospital cerca, porque ni siquiera hay un médico que la pueda atender. Nuestro sistema de salud está concentrado tal cual están concentrados los cajeros electrónicos, los que dan plata. En el sur no hay muchos cajeros electrónicos aquí en Bogotá. Y si nos vamos al Pacífico, no encontramos ninguno. Y si nos vamos al Chocó, es muy
muy difícil que encontremos uno. Igual los hospitales. Los hospitales están ubicados, las clínicas, donde están los cajeros electrónicos. Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, Shakira dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, lo que queremos es que no haya acoso, lo que queremos es que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tiene que prácticamente subirse en un Transmilenio 2 horas hasta su casa después de una jornada laboral de 10 o de más horas y no puede ver a sus hijos prácticamente, llega cansada, llega agotada, llega explotada. Así no puede ser el trabajo en Colombia. El trabajo en Colombia debe ser digno, debe tener una jornada digna, debe tener días de descanso, debe el trabajador y la trabajadora tener la oportunidad de abrazar a su familia, a sus hijos como seres humanos. Eso es lo que queremos en la reforma laboral. No va a crear desempleo, como dicen los críticos, al contrario, lo que queremos es que la empresa misma se convierta en una familia solidaria y no en un hombre que con el látigo le pega al trabajador o lo regaña o acosa a la trabajadora. Hemos presentado una reforma educativa que busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad, así de simple. Que la universidad, la educación superior sea un derecho, no un privilegio como lo es ahora. Si nuestra juventud puede acceder a los máximos niveles del saber, cualquiera que sean las ramas de la ciencia o de la cultura o del arte, esta sociedad en 30 años será muchísimo mejor, será mucho más productiva, será muchísimo más inteligente, será indudablemente, creo yo, una sociedad pacífica. La apuesta porque toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior está hecha incluso desde el primer presupuesto que logramos aprobar. La pertinencia en la educación, usted que me interpela allá abajo, es fundamental. Por eso la universidad no puede concentrarse aquí, de esta carrera séptima hacia arriba, sino que tiene que ir a todos los rincones del territorio nacional. Hemos logrado ya abrir unas sedes en Tumaco, la primera. Qué bien que sea en Tumaco, donde no había universidades prácticamente, allá en esa región del Pacífico. Una juventud que no tiene otra oportunidad que lo que deja la hoja de la coca y que hoy puede ingresar a esas sedes a estudiar lo que quieran. La alternativa a la hoja de la coca es indudablemente la universidad. La alternativa a la violencia en Colombia es indudablemente la universidad. No le vamos a cerrar las universidades privadas, no, las vamos a respetar, pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional. Y hemos presentado la reforma pensional. ¿Qué busca esa reforma pensional? Que el viejito y la viejita que pasea por esta plaza de Bolívar vendiendo bonais pueda tener un plato de sopa y un lugar digno donde vivir, pueda tener un bono pensional que le permita ser querido en su propia familia, no morir en soledad, estar en medio del afecto y del amor. Eso es lo que busca, así de simple, nuestra reforma pensional. Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia.
Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para el usuario. Las usuarias no tienen derechos en esas leyes. Las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios y en cambio la gente pobre se queda sin el servicio público. Nosotros vamos a variar eso. Nosotros creemos que el servicio público debe tener en su centro, en su corazón, al usuario, a la usuaria del servicio, que puede y debe tener instrumentos para incidir en la política de las tarifas, que debe crearse, lo hicimos aquí en Bogotá, los mínimos vitales que permitan que toda la población pueda tener luz eléctrica, pueda tener agua potable, pueda tener alcantarillado, etcétera. En el conjunto de estas reformas que brevemente hemos delineado, no se trata aquí de explicarlas a profundidad, en el conjunto de esas reformas está la justicia social. Yo estoy convencido que nosotros tenemos una violencia porque somos profundamente desiguales. Somos el cuarto país más desigual del planeta Tierra. Somos aterradoramente desiguales como sociedad. La distancia entre los que menos tienen y los que más tienen es de las más grandes en el planeta Tierra, y eso ocasiona las violencias, los problemas actuales de la sociedad colombiana. Provocó el narcotráfico, provocó el surgimiento de guerrillas, provocó las guerras que nos acompañan desde hace 3 generaciones sin dejar de acompañarnos incluso en el día de hoy. Generar justicia social, posibilitar que esa distancia se achique haciendo más ricos a los pobres, sacando a los pobres de la pobreza, que es una prioridad de este gobierno. Construir la justicia social en la práctica, en la realidad, en todos los días, es el camino para hacer la paz. Justicia social y paz son sinónimos en Colombia. Por eso, desde esta plaza llena, desde las plazas llenas de Colombia, en las grandes ciudades, donde el pueblo nos ha acompañado, yo interpelo a, llamémosla, la oligarquía colombiana, o el establecimiento, si les parece mejor, o a quienes han gobernado tradicionalmente este país, a quienes tienen el poder económico, a quienes tienen poderes que no son elegidos por el pueblo, pero a veces son más poderosos que el presidente mismo. A esa élite colombiana yo la interpelo desde esta plaza llena de gente, de pueblo, desde este pueblo. Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho, vengan, hablemos. No para que el presidente se arrodille al poder económico, sino para que las élites de Colombia puedan dialogar con su pueblo, quizás por primera vez. Que no lo vean como una cosa, como un objeto que solo sirve cuando hay elecciones, que puede servir ahora y todos los días para dialogar y establecer los criterios comunes que nos permitan transformar la sociedad. El acuerdo nacional que proponemos es para generar justicia social en Colombia. Y Ana, les proponemos hablar de la verdad, por ejemplo. La verdad, junto a la movilización del pueblo, son los ejes que permiten hacer que el cambio pase a la ofensiva en Colombia. ¿Cuál es la estrategia nuestra? ¿Cuál es la estrategia del gobierno, del presidente de la República? Movilizar al pueblo como lo estamos haciendo. Yo les propongo al establecimiento, a quienes nos critican, a quienes están en la oposición, que respetamos. En este gobierno no chuzamos dirigentes de la oposición. En este gobierno no perseguimos a los dirigentes de la oposición.
En este gobierno estamos dispuestos a hablar con cualquiera que esté en la oposición. Están en su derecho y tienen derechos como cualquier otro ser humano. No por ser oposición van a perder sus derechos. Pero les propongo hablar sobre estas materias. Le propongo a los expresidentes todos. Le propongo a los gremios económicos todos. Les propongo a los hombres más ricos del país todos. Le propongo a los partidos políticos todos, a las fuerzas sociales todas, a la sociedad toda. Le propongo que hablemos sobre estos tres temas y los saquemos adelante. Verdad, educación y tierra. Aquí saludamos a toda la población que ha salido en las diferentes ciudades que nos estarán escuchando, supongo. Son cerca de 100 municipios los que se movilizaron según la información que tenemos. Es mucha gente hoy en las calles de Colombia. El amor de ustedes es lo que nos impulsa. Este gobierno se va a mantener vigente y cada vez más activo. Va a trabajar las 24 horas del día, como hemos dicho, por amor al pueblo. Ese amor de ustedes es lo que va a cambiar todo. El amor del pueblo es fundamental para el cambio. Nosotros hemos llamado a Colombia el país de la belleza, pero también de la sangre derramada. El país de la belleza donde la sangre se derrama. Cuando dejemos de derramar la sangre, seremos realmente el país más bello de la tierra. Nuestra naturaleza nos lo permite y nuestra sociedad también lo puede permitir. Por eso la paz, que hemos llamado la paz total, va avanzando. Los tiempos de la violencia han terminado. Tienen que empezar los tiempos de la paz. La paz es la esencia y el bien supremo de una sociedad. Ojalá el día en que nos vayamos de ese palacio, ese día, ojalá, no, ahí no nos vamos a quedar. Ese palacio es muy feo. Frío, helado y feo. Ahí no nos vamos a quedar. Hay gente que le gusta quedarse ahí. Yo no entiendo por qué. Porque ahí hasta asustan. El día que salgamos de ese palacio definitivamente, ojalá otro gobierno progresista no suceda. Que conste que no estoy participando en las actuales elecciones, estoy hablando de las que vienen, las nacionales. Ojalá se elija un gobierno progresista para continuar la senda que vamos trazando y profundizarla. Hoy la humanidad elige entre dos partidos. Toda la humanidad se define ante dos partidos, el de la barbarie y el de la esperanza. Nosotros somos la esperanza de Colombia. Nunca vayan a apoyar la barbarie que mata, la barbarie que nos destruye, la barbarie política que nos condena al odio. Ese no es el camino de Colombia. El camino de Colombia es la esperanza, y esperanza vamos a hacer crecer en todos los rincones del país, como la vegetación, como el verde de nuestra naturaleza. Una esperanza, la esperanza de Colombia es la paz,
La esperanza de Colombia es la justicia social. La esperanza de Colombia es que el campesinado tenga tierra. La esperanza de Colombia es que la juventud pueda estudiar lo que se le dé la gana. La esperanza de Colombia es que la mujer pueda ser libre e igual que el hombre. La esperanza es la democracia real, la democracia que se mueve, la democracia multicolor. Somos una democracia en movimiento. Eso somos. ¿No? La potencia mundial de la vida. Por eso hemos llenado las plazas hoy, por la vida. Ahora luchemos porque seamos esa potencia de la vida, sin sangre, sin violencia, sin matarnos entre nosotros, sin dañar la naturaleza. Lo podemos hacer. La Colombia grande está en nuestras manos, en las de ustedes, en las manos callosas y rugosas del hombre que trabaja y de la mujer que trabaja. Ahí, en esas manos, es que está la posibilidad de la esperanza. Allí, en esas manos, es que Colombia se puede convertir en una potencia mundial de la vida. Gracias a todos y todas por haberme escuchado. Simple, en nuestras manos está. Y después de escuchar esas palabras, impresionantes palabras, la verdad la emoción ayer cuando las escuchaba, wow, qué subidón, como dicen aquí en España, qué subidón escuchar esas palabras de Gustavo Petro y ver el pueblo. Eso es lo más emocionante, el apoyo del pueblo, la ilusión que brotaba desde cada plaza donde se veía la gente, los rostros de ilusión, de deseo, de anhelo, de querer una Colombia diferente, una Colombia como debe ser, una Colombia con C de cambio. Pues dejamos las maravillosas palabras que de verdad que, vuelven y creo que las seguiremos viendo y nos llenarán de emoción, de alegría, de eso que tanto hemos hablado, de ilusión. Ojo, que dio una entrevista al Washington Post. Maravillosa entrevista, vamos a verlo. Esta es la entrevista que la publica la página de Presidencia de la República, que recordemos que la entrevista fue concedida al diario Washington Post. Aquí vemos a Gustavo Petro con la periodista que se llama Lali Weymouth. Tenemos entendido que esta entrevista fue concedida durante su estancia en Estados Unidos, la estancia de Gustavo Petro en los Estados Unidos. Dice así: el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, dijo en entrevista a la periodista Lali Weymouth del Washington Post que su principal objetivo de gobierno es lograr la paz en Colombia, lo cual significa más justicia social, luego de que 3 generaciones han estado sumidas en la violencia durante 75 años. En el intermedio de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano atendió a la periodista, a quien le afirmó que el plan de paz total incluye negociaciones con todos los grupos armados, incluyendo las FARC y el ELN. Con la derrota de las FARC y su negociación con el presidente Santos, comenzó una nueva fase de violencia, y esta violencia está relacionada exclusivamente con las drogas, aseguró el presidente Petro. Frente al ELN, aseguró que en este momento ellos están negociando conmigo. Respecto a su pasado en la guerrilla, cuando se unió al M-19 en 1978, precisó que este era un movimiento revolucionario insurgente y recordó que en esa época el debate en América Latina de un cambio a través de la revolución armada, a través de las urnas, terminó tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile en 1973. En esa época estábamos viviendo un permanente estado de sitio. El presidente Allende había sido derrocado con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Esto resolvió un debate en la izquierda de América Latina. Por un lado, tenías la Revolución Cubana y al Che Guevara, a quienes propugnaban que el cambio solo vendría de una revolución armada. La otra tesis es que era posible llevar a cabo los cambios a través de las elecciones. El derrocamiento de Allende acabó con ese debate. La convicción mayoritaria de casi toda la izquierda de América Latina fue que no había otra opción que tomar las armas, relató el presidente Gustavo Petro. Sobre la situación actual de violencia en Colombia, el presidente Petro dice que él cree que Colombia ha podido lenta y gradualmente arrinconar la violencia en ciertas áreas para lograr que la mayoría de su población pueda vivir en paz. Cultivos de coca y el problema de las drogas. El presidente de Colombia también habló en la entrevista
sobre la preocupación por el aumento en los cultivos de coca y la forma como su gobierno está abordando este asunto. Uno no debe confundir la hoja de coca con el polvo blanco. La hoja de coca es el cultivo del campesino. La guerra contra las drogas ha sido dirigida contra los campesinos cultivadores y no contra los grandes narcotraficantes que hoy ni siquiera son colombianos. El campesinado, debido a la ausencia de una reforma agraria en Colombia, se fue hacia las zonas altas donde está la tierra fértil, que le pertenece a los grandes terratenientes, quienes no estaban produciendo nada en esa tierra. Los campesinos de las regiones selváticas a duras penas sobrevivían, dijo el presidente Petro. Reconoció que obviamente hay carteles del narcotráfico en Colombia y que las FARC cultivaban hoja de coca, lo cual es diferente, pero también señaló que muchos de esos grandes terratenientes eran amigos de los narcotraficantes. Sobre su solicitud a Estados Unidos para cambiar radicalmente el enfoque de la guerra antidrogas, el presidente Petro reiteró que esta no ha sido efectiva y que esto se debe, entre otras razones, a que Estados Unidos confundió la guerra contra las drogas con la lucha contra insurgente, y agregó que Estados Unidos ha dado un giro en su consumo de drogas ilícita, de la marihuana y la cocaína al fentanilo, lo que puede causar la muerte a millones de personas en los próximos 50 años. Así que el resultado neto es una profunda derrota. Libertad de prensa. El presidente Petro fue categórico al afirmar que ningún medio será cerrado ni ningún periodista será perseguido durante su gobierno, como ha ocurrido en el pasado. Los gobiernos colombianos en el pasado han cerrado varios medios de comunicación que fueron críticos de ellos. Yo no he cerrado ninguno. He corregido algunas preguntas que ustedes me hacen. Y los errores no son errores simples, sino esfuerzos para destruir a un gobierno democráticamente electo a través de la calumnia, dijo el presidente Petro. Sobre sus desacuerdos con el empresariado colombiano, el presidente manifestó que cuando uno busca la justicia social, ellos que han tenido grandes privilegios, no les gusta la justicia social. Insistió en que no es visto como un izquierdista de línea dura, sino más bien como un político de centro, como fue presentado durante una conferencia en una universidad de Estados Unidos, y que se considera a sí mismo como un demócrata radical. Una economía descarbonizada. El presidente de Colombia volvió a referirse a una de las principales propuestas de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una economía descarbonizada, menos dependiente de los combustibles fósiles. Nosotros queremos terminar con la dependencia de la economía colombiana de los combustibles fósiles y movernos lo más rápido posible a una economía descarbonizada. El mundo va a ver morir a la humanidad si se continúa explorando petróleo y carbón, dijo el presidente Petro al Washington Post. Declaró que aunque es consciente de que muchos de los ingresos actuales de Colombia provienen del petróleo, el gas y el carbón, sería más peligroso continuar por ese camino. Y por último, y consultado sobre el tema, aseveró que la situación legal de su hijo Nicolás Petro está siendo investigada y que respecto a las acusaciones en contra de su hermano Juan Fernando Petro sobre acuerdos con expolíticos encarcelados para reducir sus sentencias, aseguró que este es el tipo de calumnias que mencioné anteriormente. Esa fue la entrevista que dio al Washington Post, pero no es el único tema, como ya lo hemos repetido aquí en Noti Petrovsky, ya tachamos ese tema y tenemos el siguiente tema, no menos importante, la terna para reemplazar a ese nefasto fiscal Barbosa. Supimos que Amparo Cerón ya fue corrida de esa lista, de esa terna. Supimos también la reacción de la señora que eso denunció y eso salió en medios y mejor dicho. Y de paso, Néstor Humberto Martínez pues también salió ahí, que como así. Como lo dije al principio del video en la intro, se nos iba a colar un sapo bastante grande y bastantes denuncias que inmediatamente, por ejemplo, Gonzalo Guillén fue el primero que denunció que esa señora no, y que esa señora no. Pues tenía toda la razón, como casi siempre Gonzalo Guillén tiene toda la razón, o por no decir siempre, tiene la razón. Pero pues vamos a ver qué ha pasado con ese tema de la terna. El diario El País América y su periodista Emma Jaramillo Bernat hacen un artículo respecto al tema de la terna. Dice, Petro cambia la terna fiscal general e incluye a Luz Adriana Camargo, penalista que persiguió la parapolítica. Nadita. Qué bien. El presidente entrega 3 nombres en los que mantiene solo a mujeres, con la novedad de que Camargo sustituye a Amparo Cerón, cuestionada por el caso Odebrecht. Aquí dice, la apuesta de Petro se mantiene.
la próxima fiscal general de Colombia será una mujer. La Corte Suprema de Justicia deberá elegir entre las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra, según una nueva solicitud presentada por el presidente a través de una carta que entregó personalmente este martes. La misiva dirigida a Fernando Castillo Cadena, presidente de esta corte, manifiesta sus deseos de conformar una nueva terna para la elección de fiscal general de la Nación. La única novedad con respecto a la terna anterior es que no aparece Amparo Cerón, luego de que el nombre de esta abogada fuera cuestionado por presuntas inconsistencias durante su investigación del escándalo de Odebrecht. La exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, quien reemplaza a Cerón en la terna, es cercana al hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, y trabajó con él en Guatemala, cuando a este se le fue encargada la tarea de seguir los rastros de corrupción de ese país. Como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en Colombia, Camargo fue magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y estuvo detrás de la investigación de la parapolítica, como se conoce al fenómeno de las alianzas entre políticos y paramilitares. Camargo tiene un perfil similar al de las otras candidatas, mujer penalista, ha luchado contra la corrupción y tiene una trayectoria en defensa de los derechos humanos. En ese sentido, Petro mantiene la misma línea de la terna que había presentado el 2 de agosto, cuando se alejó de la tradición de incluir entre los candidatos a fiscal a exministros, amigos personales o cuotas políticas. Por el contrario, en ese momento dijo que las tres tenían un común denominador, refiriéndose también a Cerón. Todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia. La primera terna fue presentada con una antelación sorprendente, pues los mandatarios no suelen enviar a los candidatos a la Corte con tanta premura. A Francisco Barbosa, actual fiscal y quien se ha convertido en un opositor del presidente, aún le quedan cerca de 7 meses. 7 meses en el cargo, pues su periodo culmina en febrero de 2024. En aquella ocasión fue Carlos Ramón González, el director del Departamento Administrativo de Presidencia DAPRE y una de las personas más cercanas al presidente, el encargado de presentar la terna. Esto que no fue bien recibido en la Corte. Petro se resarció y este martes se encargó de hacerle llegar la nueva propuesta personalmente. Aquella terna inicial, técnica y alejada de la política, resultaba difícil de criticar y le daba un nuevo aire al presidente en medio de los escándalos que rodeaban su círculo más cercano. Pero a los pocos días empezó a circular esa información de que cuestionaba la postulación de Amparo Cerón. Esta abogada había trabajado durante 30 años en la fiscalía y se había retirado de la entidad con la llegada de Barbosa. Era considerada la mujer de hierro de la investigación sobre el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, que ha salpicado las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Incluso se comentaba que su trabajo había puesto en riesgo su vida, pues en el año 2019 había sufrido un accidente en Chile en su automóvil en el que viajaba con varios familiares. Estuvo en coma 10 días y se especuló que podría tratarse de un atentado en su contra. El acuerdo de enjuiciamiento diferido de Corficolombiana y el Grupo Aval en los Estados Unidos, en el que el conglomerado acepta haber incumplido las disposiciones antisoborno con respecto al caso de Odebrecht, volvió a poner los ojos en este asunto. Varias cuestiones empañaban la candidatura de Cerón. Primero, que se supo que a su oficina había llegado la información de los hallazgos sobre corrupción en la Ruta del Sol 2 con bastante anticipación. Se le había dado personalmente el exauditor de Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano, quien tiempo después murió en extrañas circunstancias, al igual que su hijo, que falleció al día siguiente por envenenamiento. Unas declaraciones que el exfiscal Luis Alberto Moreno le dio a la periodista María Jimena Duzán también levantaban dudas. Según Moreno, condenado por su participación en el Cartel de la Toga, fue él mismo quien designó a Cerón en el caso Odebrecht para que le hiciera caso. Ojo con esto. El exfiscal Néstor Humberto Martínez salió en su defensa y dijo por medio de una carta que no es posible creerle a Luis Gustavo Moreno, que es quien dice que ella hacía mandados cuando el fiscal Moreno defraudó la confianza y la justicia. Señala que Cerón era conocida en la fiscalía por su valiente e independencia a toda prueba y por su trabajo en la investigación de las masacres de La Rochela y Mapiripán, cometidas por grupos paramilitares entre 1989 y 1987, entre otros casos. Ante las dudas, el presidente Petro tomó medidas y decidió excluirla de la terna. Ahora está en las manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión de escoger
a la mujer que liderará la administración de justicia en el país hasta 2027. Aquí vemos imágenes de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Petro, vea, entregando la terna. Aquí vemos, y aquí está la carta. Esta carta la tengo yo por aquí y la vamos a leer. Gustavo Petro, presidente de la República, hermosa República de Colombia, Bogotá, septiembre 26, Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, respetado señor presidente, por su digno conducto informo a la Honorable Corte Suprema de Justicia mi decisión de conformar una nueva terna para la elección de la Fiscal General de la Nación. Con los nombres de las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, con cédula de ciudadanía tal, Ángela María Buitrago, con cédula de ciudadanía tal, Amelia Pérez Parra, con cédula de ciudadanía tal, quienes cumplen a cabalidad los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 249 de la Constitución Política para ocupar dicho cargo. Con sentimientos de alta consideración, me suscribo del señor presidente Gustavo Petro. Pues aquí tenemos también un datico que, como siempre, el gran Romarosa dice, vea lo que dice Romarosa citando a W Radio. En vilo terna del fiscal presentada, Amparo Cerón señala que nunca renunció, lo que significaría que la nueva terna que llevó el presidente de la Corte no sería válido. Entonces, que renunciar ella no tiene por qué renunciar, y lo vamos a ver que lo dice otro abogado grande. Romarosa dice, esta es la prueba que la corrupta, en mayúsculas, Amparo Cerón, es la fiscal del cianuro Martínez Neira, Sarmiento Angulo y Odebrecht. Precisamente eso la hace incapaz para ser ternada por impedimento y conflicto de intereses. Veremos qué dice la Corte Suprema. El presidente puede cambiar la terna, efectivamente, pues, como vemos, la ha cambiado. Y por aquí dice Margarita Rosa, por la sola terna para fiscal general de la Nación, ya me valió la pena el voto por Gustavo Petro. Muy bien, ay Dios. Dice acá Miguel Ángel del Río, la señora Amparo Cerón no tiene que renunciar a la terna de fiscal para que el presidente pueda enviar una nueva. La postulación de su nombre no le otorga derechos sobre la misma. Definitivamente, vuelvo a repetirlo porque de la que nos salvamos con esa Amparo Cerón. Qué palote también hubiera sido llegar a cometer ese error tan gravísimo de nombrar a esa mujer que de pronto quedara, no sabíamos si fuera a quedar o no, pero que tuviera la posibilidad de quedar esa mujer en la fiscalía hubiera sido, pero el acaboses total. Afortunadamente, a tiempo y con mucha anticipación, como lo dice el artículo, se presentó ese cambio en la terna y pues ahora podemos decir que vamos a tener una grandísima fiscal general de la Nación y mujer. No sé qué pasó con lo del tema de la equidad de género, no sé en este caso qué va a pasar con eso, vamos a ver la respuesta de la Corte, pero pues estamos contentos también con esa salvadota. Eso sí hubiera sido fatal, una pieza de Néstor Humberto Martínez puesta ahí en la fiscalía y puesta por parte del establecimiento, de la oligarquía, como dijo Gustavo Petro en la intro, hubiera sido gravísimo. Vamos avanzando porque nos coge aquí la noche, mejor dicho, y ustedes tienen cosas que hacer y a mí yo me emociono y acá duramos horas y horas y horas. Otro tema, que dejamos entonces el tema de la terna y vamos a otro tema. El ataque de Caracol de frente a la campaña de Gustavo Petro, a la campaña de presidencia y es un ataque frontal al gobierno. De eso hay bastante que hablar. Lo primero, Gustavo Petro respondió. En atención al refrito que pretenden hoy enlodar nuevamente la campaña presidencial en el departamento de Casanare, con supuesta inyección de recursos del narcotráfico, frente a estas afirmaciones tendenciosas y de falacia, me permito, en mi calidad de única responsable desde el principio hasta el final de dicha campaña presidencial en este departamento, amablemente hacer las siguientes claridades. Primero, la señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Segundo, nunca tuve decenas de charlas o conversaciones con ella como lo pretenden hacer ver. Por el contrario, fue una única comunicación
de menos de 2 minutos que en la presentación la dividen y la pretenden presentar de manera mal pensada, como si fueran muchas conversaciones. Tercero, nunca se recibieron aportes en vehículos o en apoyo logístico. De esta manera, puedo nuevamente decirles a todos ustedes que esta campaña puede tener toda la tranquilidad, que no hubo ningún tipo de recursos. Y si así hubiese sido, como hay en la única conversación que tuvimos a través del teléfono de otro simpatizante con esta simpatizante de la campaña, no es cierto, porque nunca entró esa suma de dinero a la que me referí, que eran 800,000 pesos que costaría el pago de un programa radial en este departamento. Y si hubiese sido así, esta señora era conocida en su momento como una trabajadora del sector agropecuario del mismo. Era una señora que nadie conocía sus antecedentes, pero que hoy tampoco se conocen judicial, disciplinaria, penal o policivamente. Esta es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna. Si eso fuera así, entonces no podría uno decirle a nadie en alguna campaña que se acerque a hacer una militancia o acompañar una reunión. Es imposible, ante millones de participantes y decenas de miles de personas que querían acompañar este proceso de transformación del país, decirles quién es su esposo, muéstreme sus antecedentes judiciales. Eso sería caer en un ilógico, en un absurdo. Sin embargo, insisto, la señora hacía parte del grupo de simpatizantes con el que efectivamente me encontré 1 o 2 veces en unas reuniones, fotos de las que presentan como si fuera en muchas situaciones. De esta manera, puedo decir que como abogada, como jurista, como mujer, llamo a que no podemos ir condenando a las personas o por delitos de sangre o porque toca revisar qué ha pasado en los antecedentes de todas sus familias. Pero también llamo hoy a ustedes a invitarles a que no traguemos enteros sobre las informaciones donde hay apenas una sola fuente, apenas natural, que dicen que era la persona más visible, porque es que es una noticia que sacan de la revisión o del seguimiento en una interceptación que parece tiene el celular de esta simpatizante. Es apenas natural que si es de su celular, es la persona más visible porque solo aparecen los registros de ella con las personalidades que ella quería figurar y demostrar. De esta suerte, quiero invitar a todo el pueblo colombiano a que tengamos claridad que los líderes que venimos de abajo, humildes, sencillos, que hacemos protagonismos políticos, no podemos ser hoy presa de unas formas de comunicación poco responsables. Por eso, hoy me presento nuevamente ante todo el pueblo, con toda la entereza que me caracteriza, con todo el compromiso de saber que actúo de manera legal, de manera moral y temerosa a Dios, que puedo dar la cara ante los organismos judiciales para decir que no hubo ningún tipo de filtración o de daño a la campaña presidencial. Por esto, quiero decirles a todos ustedes que es que estamos cansados y nos dan una vez más la razón para que más bien nos encontremos mañana todos en la plaza y en la calle, porque el cambio no lo para nadie. Ella era Sonia Bernal. Recordemos que ella es la directora o fue la directora de la campaña de Petro en el Casanare. Ella habla y lanza este video después de toda la tergiversación y de toda esa manipulación, llamémoslo así, que ha hecho Noticias Caracol. Ojo, que esa marcha de ayer, eso no le va a quedar a esta gente así. Esta gente va a volver a atacar y lo más probable, lo que ellos utilizan, la estrategia que utilizan y que ya estamos viendo y que hace eco en algunas personas, es esa narrativa de que el gobierno ha sido patrocinado, de que esa campaña fue patrocinada por narcos. Esa narrativa, ese desprestigio que quieren hacerle a la campaña, bastante peligroso, por cierto, esa es la narrativa que ellos quieren crear. Y a propósito, vamos a ver ahora sí qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Lo que cierta prensa ha denominado la esposa del narcotraficante tratando de ligar abusivamente mi campaña al narcotráfico porque ella prestó 800,000 pesos a la coordinadora del Casanare, fue precluida por la justicia en la misma investigación de donde sacaron los audios de las grabaciones.
cierta prensa comete un enorme agravio contra una mujer que ante los ojos de la justicia es inocente. Y pues esto, como lo digo, esto van a seguir con este tema, van a seguir atacando esas marchas de ayer, seguro que los tiene temblando, seguro que que están buscando estrategias. Esperemos este fin de semana con qué va a salir la señora del Pasquín, con qué van a salir los medios, porque eso no se lo van a comer y no les va a gustar. Ellos tienen que montar la narrativa de que no, de que el gobierno ha sido patrocinado, y eso ya no les cree nadie. Otra narrativa peligrosa fue la que hicieron ayer también respecto a las marchas con lo de los indígenas y Gustavo Gómez Córdoba, que publica, miren lo que publica. Dice: racismo es manifestar que muchos indígenas fueron movilizados por la marcha, instrumentalizados, traídos a Bogotá como borregos, en fin. Acaba de decir, es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto, y que Dios tenga misericordia. Y cita un trino, un post de Ángela María Robledo que dice: el racismo en Colombia no para. Hoy el periodista Gustavo Gómez de Caracol Radio dice que los indígenas marchan como borregos. Gustavo Gómez, ¿qué? ¿De dónde acá? ¿De dónde acá? Y también tuvo dos contundentes respuestas. Una del presidente Gustavo Petro y la otra de Carolina Corcho. Vamos a leer la de Gustavo Petro. Los indígenas no son borregos, pedazo de estúpido, eso lo digo yo. Llevan medio milenio resistiendo por su cultura y su autonomía. Creo que en Colombia son otros los que han demostrado ser borregos. Totalmente de acuerdo y bien por esa respuesta. Y la otra es esta respuesta que tengo aquí, que es de Carolina Corcho. Fuerte respuesta y excelente. Este execrable comentario por parte de un periodista refleja esa visión de ciertas élites de racismo y clasismo con nuestras gentes. Connotar la organización de un colectivo de la mayor importancia social para nuestro país como borregos muestra cómo ese pensamiento fascitoide que ha gobernado a nuestro país despoja de la condición de ejercicio ciudadano autónomo a los pueblos indígenas. El resto del inaceptable comentario sugiere la deshumanización con la que miran a nuestro pueblo. Estas ideas han sido históricamente el asidero cultural con el que los violentos se han autorizado a cercenar las vidas de diversos liderazgos sociales que han luchado de manera legítima por la justicia social desde los territorios de Colombia. Debemos, como sociedad colombiana, rechazar este tipo de ideas antidemocráticas y excluyentes. Totalmente de acuerdo con esto que dice Carolina. Y miren lo que dice también Cielo Rusinki respecto a lo de la esposa del narcotraficante. Cielo dice aquí, ¿dónde está la respuesta de Cielo que la tenía yo aquí? Vea. Dice Gustavo Petro, ¿no? Dice la que cierta prensa ha denominado la esposa del narcotraficante, tratando de ligar abusivamente mi campaña en narcotráfico porque ella prestó 800,000 pesos a la coordinadora del Casanare precluida por la justicia en la misma investigación de donde se sacaron los audios. Y aquí Cielo le dice: y ni siquiera prestó ni donó esos 800,000 pesos, presidente. A la campaña oficial no dio nada. Y si lo hubiese hecho, olvidan. No hay delito de sangre en Colombia y ese señor ante la justicia no tiene nada. Eso era importante también dejarlo acá al lado, porque Cielo dice que ni siquiera ni prestó ni donó esos 800,000 pesos de los que están hablando por todo lado. Bueno, y ustedes saben que yo me empiezo a despedir como media hora antes de que termine el Notipetrovsky, pero pues ya vamos llegando al final y me dio por revisar antes de ir llegando, antes de cerrar pues esta emisión, pues veo lo que acaba de publicar Gustavo Petro y me hace pensar. Yo fui uno de los que me alegré que la Procuraduría... Habla Gustavo Petro de Rodolfo Hernández, para entrar en contexto. Yo fui uno de los que me alegré que la Procuraduría había inhabilitado a Rodolfo Hernández y lo celebré y bien. Y claro, tremendo error, ¿cómo así? Entonces me alegro porque inhabilitan al otro que fue elegido
por voto popular, y entonces cuando me tocan a Gustavo Petro, a los que no están cercanos al gobierno, ahí sí brinco, salto y pataleo y digo que la Procuraduría esto y que la Procuraduría aquello. Pues error fatal, error fatal. Gustavo Petro tiene toda la razón, todo lo que él ha defendido, las personas que han sido elegidas bajo voto popular no pueden ser censuradas, inhabilitadas por parte de la Procuraduría. Lo que sí es que la gente, lo que tiene que hacer la gente es no votar. Definitivamente, no votar por este tipo de personas, no votar por este tipo de personas, y sobre todo en Santander, conocedor de la causa de Santander, conocedor de mi Santander lindo y amado, conocedor de Bucaramanga. Lo que ha pasado en Bucaramanga, siempre nos han gobernado mafias y mafias y mafias, y se siguen pasando la alcaldía de un clan al otro y del otro al otro y del otro al otro. Gente, no, siempre ha sido así. Bucaramanga la ves tú que progresa, pero ahora el P es un progreso que tiene una fachada, un progreso que tiene dineros torcidos, porque así era en Bucaramanga. Yo conozco una señora, unos familiares que tenían una venta de esa instalación de cocinas eléctricas, no de cocinas lujosas y lo más de bonitas, de cocinas integrales. En Bucaramanga funcionaba perfecto el negocio. ¿Y qué pasaba? Pues hacían un edificio y le daban el contrato al señor y tal, y pues la empresa súper bien. ¿De dónde salía ese dinero para la gran mayoría de construcciones que se hicieron, sobre todo, por ejemplo, en San Alonso? Y eso en Bucaramanga lo sabemos cómo se decía y cómo se hablaba y cómo estaba en las esquinas la gente diciendo, es que la plata de los paras, la plata de los paras, la plata de los paras y la plata de los paras. Pues des en cuenta que ahora que me pasó, lo que me pasó estos días, que puse un estado en WhatsApp, el estado del video de Colombia, el país de la belleza, y me saltó uno que se suponía que era amigo, y se vieran cómo trató a Gustavo Petro, lo puso de perro para abajo, en fin, que tenía a Bucaramanga, que era mejor Bucaramanga como estaba antes, que por qué tener que pagar impuestos. Y le digo yo, oiga, pero ¿qué impuestos son los que usted paga, hermano? ¿Qué impuestos son los que está pagando? Que unos impuestos a algunas bebidas, eso todavía ni siquiera está aprobado. Que el alza de la gasolina, vaya y entérese bien cómo y por qué es el alza de la gasolina. Y que Bucaramanga era mejor antes. Claro, ahí está el problemita. Se incautan cosas, todo este golpe que está dando Gustavo Petro a la parte, no a los lavaperros, como dicen vulgarmente, como se dice vulgarmente, no, sino a las estructuras, al origen y de dónde sale la platica. Eso es lo que se está atacando en Colombia. Y que me venga a salir a decirme que era mejor como estaba antes, o sea que es mejor seguir dependiendo de los gotagotas, dependiendo de todo eso. Mire, les hago un ejemplo. Aquí en España la gente, los que son asalariados o los que reciben un sueldo, pagan a seguridad social, les descuentan tanto dinero, y aparte de eso tienen que pagar otro impuesto. O sea, se paga una seguridad social y se paga otro impuesto de 2.000 euros que tú ganas, terminas ganando 1.600, 1.000, no sé la cuenta exacta, 1.500 euros más o menos, porque has pagado seguridad social y has pagado Hacienda, un dinero que tú después lo reutilizas, pues puede ser así para que te atiendan, para todo eso. Pero aquí eso sí es pagar impuestos, En Colombia no se pagan impuestos, y mucho menos las personas adineradas cuando han pagado impuestos. Siempre ha sido esa penumbra. Y entonces me viene a salir con que no, que Bucaramanga antes estaba mejor, que eso era mejor estar como estaba antes. Increíble. Y por eso, cosas como las que pasaron ayer con esa manifestación, con ver la gente en la calle, eso para mí fue un subidón, como dicen acá en España, porque de verdad que en eso sí me llevan ventaja ustedes que están en Colombia, que pueden sentir, que pueden ir a la tienda y darse cuenta de cómo están las cosas, y efectivamente todo eso sí está cambiando el país. Ustedes tienen la ventaja. Yo desde aquí pues percibo cosas, trato de informarme, pero en eso sí me llevan mucha ventaja. Por eso es que también tengo muchísimas ganas de vivir esto, de vivir todo esto que está pasando en Colombia. Y la otra cosa que me decía era, ustedes que están allá y votaron por Gustavo Petro, y claro, pero aquí a Colombia nos dejaran a nosotros muriéndonos de hambre. De esa forma fueron las palabras de una persona conocida desde hace muchísimo tiempo, y pues obviamente pues terminé bloqueándola. Porque la verdad y eso pues te baja la moral en cierta forma, porque dices tú, hombre, imposible que sea la gente tan absurda y que piense tanto. Argumentos, ninguno. Perro le decía a Petro, perro, y que yo apoyaba al guerrillero y que nosotros fuera del país
votamos por ese y ni siquiera pensamos en volver a Colombia, o que estamos viviendo aquí maravillosamente. Aquí la cosa está jodida. Si se piensan venir para España, piénsenselo 2 veces, porque eso sí, la cosa está dura. Esto no es como era antes. Antes, hace 15 años, tú tenías dinero para comprar tus cosas, podías comprarte, ahorrar, te podías mandar dinero a Colombia, mandar buen dinero a Colombia. Ahora queda cada vez más berraco poder enviar un peso, un euro a Colombia. Perdón, el aceite, no sé si me han escuchado en otros videos anteriores, el aceite, la botella de 750 mililitros, el aceite de oliva hecho aquí en Andalucía, costaba 2 euros, 3 euros, ahora ya va por 11 euros. Y eso no es culpa de Petro, porque es que eso no es, la situación de la inflación es mundial. 11 euros, imagínense ustedes el aceite de oliva que el español, que no se frita un huevo con aceite de girasol, pues le ha tocado. ¿Y qué ha tocado hacer en los supermercados? Le colocan esos seguros como cuando seguros de la ropa, para que la gente no se robe el aceite de oliva. Aquí eso sí es berraco, cambiar de aceite de oliva a aceite de girasol, cuando toda esta gente está acostumbrada a eso, es duro. Así que piénsenlo, aquí se gana en euros, pero también se paga en euros. Aquí se gana, el sueldo son 1.200, 1.300 euros y paga 700, 800 euros de alquiler. Y los que viven acá en España me pueden escribir en la caja de comentarios porque es así. El internet 100 y pico de euros. La comida 400, 500 euros, una familia de 3 personas más o menos. Y eso sin darse los lujos. Así es la cosa. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Y diciendo que es que estamos allá y que estamos acá. No, sí, aquí lo que yo digo, y lo digo en voz baja para que no me escuchen por ahí, lo que yo extrañaría de irme para Colombia es, primero, el intercambio cultural de gente de todo el mundo. A mí eso me fascina. Y me fascina decirle a todos que soy colombiano y que viva Colombia, y Colombia potencia mundial de la vida. Y lo otro, obviamente, es la seguridad. Ese tema sí es preocupante, ese tema sí lo piensa uno bastante. Esas serían las 2 cosas que acá, aunque también están robando, ya se ve mucho, ha aumentado eso. Pero no, acá puedes salir por lo menos con tu teléfono tranquilo a la calle, ves tú los chicos, todos, cada uno con su teléfono, y no está ese riesgo que me los van a matar por tener un teléfono o tener un buen teléfono. Entonces eso sí sería algo que se extrañaría bastante, pero convencido de que en Colombia se puede lograr poder salir también con mi teléfono sin que nadie me vaya a robar, porque si un país tiene oportunidades, toda esa era de violencia seguro que cambia, porque es que no lo hemos vivido. Entonces démosle una oportunidad al país. Y me alargué otra vez, ya llevaremos como no sé cuántos minutos entre los 20 minutos del discurso. En fin, vamos avanzando entonces. Como lo digo, entonces dice Gustavo Petro con Rodolfo Hernández: debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, señor, tiene toda la razón. Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones, decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos. Entonces, como lo decimos, Santander, por favor, no vayan a votar por Rodolfo, por la liga esa, o por los Aguilar y por toda esa banda de mafias que siempre han gobernado a mi Santander lindo, amado y querido. Abrazos para Santander. Alguien que nos esté viendo por ahí desde Santander, les envío un abrazote y les envío mucha envidia de la buena, porque definitivamente, y si no conocen Santander, gente que está fuera del país, vayan a Santander. Los que viven en Colombia, muchas personas, yo les pregunto, ¿conocen Bucaramanga? No, por allá no hemos ido a Bucaramanga. Vayan a Bucaramanga, conozcan Barichara, conozcan San Gil, conozcan El Socorro, conozcan toda esa zona, el Panachi, mejor dicho. Tienen que ir a Santander, definitivamente. Bueno, avanzamos. Entonces, ahora sí, ñapitas, cositas que nos gusta pasar aquí en Noti Petrovsky. Dice Gustavo Petro: empezó a llegar la renta ciudadana a las familias guayú del norte de La Guajira. El objetivo de la renta ciudadana, $500,000 de pesos mensuales a madres cabeza de familia, es disminuir sustancialmente la desnutrición infantil. Entonces, acá vemos una familia guayú. Van con una carrocita seguramente a buscar agua o algo así. Ojalá todo esto sea realidad y la platica que les llegue y el agua para este lindo territorio. Otra noticia positiva:
Más de 7.000 jóvenes en Bogotá, soldados, infantes de marina, auxiliares son los beneficiados con la bonificación mensual del 50% del salario mínimo. Aquí vemos a Gustavo Petro con los soldados, abrazado, en fin, como debe ser, como líder de las Fuerzas Armadas. Dice aquí: el aumento en la bonificación mensual del 30 al 50% para quienes prestan servicio militar beneficia a 7.746 soldados, infantes de marina y auxiliares incorporados en Bogotá. El decreto 1557 del 21 de septiembre de 2023 que adoptó el gobierno del cambio beneficia a incorporados en las unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Armada Nacional, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario y Encarcelario INPEC, acantonadas en la capital del país. Entonces, pues excelente noticia para los soldados que están en Bogotá. Vemos acá la foto con su paquetico, eso parece ser como un mercado. Pues mis soldados queridos también, ojalá todo esto sea en beneficio para ellos y que aquellos, como voy a tomar la palabra que utilizan bastante, yo no soy muy de esas palabras de establecimiento y de todo eso, pero pues tengo que adquirir las palabras. Entonces ojalá el establecimiento, la oligarquía, se dé cuenta de todo lo que está haciendo este gobierno también por nuestras Fuerzas Armadas y que de aquellos de bajarle la moral, nada de nada. Lo que se quieren es que surjan, que ganen más platica, que puedan adquirir su casa, en fin, que tengan bastantes beneficios, porque ellos son los que nos defienden. A pesar de todo lo que ha pasado, tenemos que confiar en nuestras fuerzas militares. Claro que sí, unas fuerzas militares renovadas, con fuera tanto zapateiro, que es lo que hay también adentro de ahí, que eso merece una gran purga. Ñapita, Wilson Arias, como siempre, gran invitado a las ñapitas. 3 de las 4 empresas que no han adoptado la reducción de la jornada laboral son del banquero Gilinski. No más. El mismo dueño de Semana, y desde donde le dicen al pueblo que se oponga a la reforma laboral. Date cuenta, Colombia, lo que quieren es seguirte explotando. Date cuenta, querida Colombia. Qué gran apunte el de Wilson Arias. Y para irnos ya, me voy con esta reflexión de Marce, te quiero mucho. No me tiente 2, es el @ de ella en X, en Twitter, en la activa de Twitter. Mire lo que dice Marce. Son tan pendejos que creen que los indígenas y campesinos salen de sus territorios solo por un plato de comida, que además es lo mínimo que se les debe brindar. Un plato de comida no se le debería negar a nadie. Mezquinos, pero pedirles sensatez a los miserables de derecha es una locura. Son tan irrespetuosos con el criterio de la gente humilde, no pueden creer que sean capaces de hacerse sentir y reciban apoyo. Los quieren aislados, minimizados y marginados. Los tratan peor que a los animalitos. Gran reflexión de Marce y pues como siempre totalmente de acuerdo con ella. Aquí la traigo mucho a colación y vemos imágenes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, Santa Marta, en fin. Ayer fue una fiesta en Colombia. Bueno, y con esa gran reflexión de Marce llegamos al final. Ahora sí, este sí es el final del Noti Petrovsky, que como vieron estuvo recargadoski. Y el presentador también, cargadoski de energía, cargadoski de ese sentimiento patrio, cargadoski de amor por Colombia, potencia mundial de la vida, por el país de la belleza. Entonces, con esas energías recargadoskis, nos despedimos. No me voy a ir, obviamente. Mis saluditos del día se los tengo que dar muy agradecido con Diana Margarita, Claudia Sánchez, con María Martínez, con Judy Marcela. Muchas gracias, Judy. María Calderón, Climaco Osorio, amigo Climaco. Gildardo Monsalve, otro amigo que también nos escribe, y gracias por sacar tiempo para escribirnos un mensajito. A Jairo Pertús, a Yetsid Pérez Muñoz, a Nubia Puricoca. Gracias, de verdad que muchas gracias por su apoyo, por enviarnos mensajitos, por vernos y definitivamente por ser parte de esta comunidad aquí en Colombia con C de cambio de campesinos de carajo, que Colombia va a cambiar. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes
feliz resto de día, feliz resto de semana. Nos vemos en la próxima. Y si no lo han hecho, pues suscríbanse al canal, denle like, compartan. Ya saben que todo esto es importante para nosotros, los creadores de contenido, poder seguir subiendo nuestro rating y nuestro alcance para que nuestra noticia, nuestro contenido y nuestro trabajo llegue a muchas más personas. Esa es la idea. Así que les pedimos colaboración con ese dato. ¿Vale? Un abrazote, como ya les dije, y nos vemos en la próxima. Nos vemos.